crítico. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la paciencia. Les cuento, estaba ahorita con una paciente que está en un estado crítico con porfiria. Estaba tratando de ayudarle a la familia y a los médicos tratantes. Pero eso se los cuento, pues como estamos un poquito sobados de tiempo, entonces cuando veamos el tema de porfirias. Bueno, voy entonces a pasar al tema de hoy. Recuerden que el tema pasado estaba yo en el evento de la gobernación y era el tema de la urea, pero ahí ya está el video y el PPT. Hoy vamos entonces, en estos momentos voy a compartir, dejo de poner mi pantalla y voy a compartir aquí muy bien. Bueno, vamos a empezar, a ver, bueno, lo primero, vamos a empezar ya, desde la vez pasada se empezó el módulo de los errores innatos del metabolismo, que tiene que ver con los compuestos nitrogenados. Perdón, yo chequeo que se esté grabando, sí, perfecto. Por favor me dice si lo está viendo. Ups. No, profe, no sé. Espérate porque me está saliendo. Ay, caramba. Me dice que está viendo. Ahora sí se ve la presentación. Listo. Entonces, vamos a empezar de aquí en adelante. Ya son todos los relacionados con los compuestos nitrogenados. Entonces, vamos a empezar. La vez pasada o en el tema pasado se veían los errores innatos del metabolismo relacionados con el ciclo de la urea. ¿Y por qué el ciclo de la urea? Porque recuerden que la urea es la molécula por la cual se eliminan los excesos de nitrógeno. Aquí vamos a tocar un poquito de esa clase en la parte del nitrógeno, pero cuando vamos más adelante. Entonces, hoy vamos a empezar con una enfermedad que está relacionada con la glicina. La glicina, recordemos que es un aminoácido muy abundante en la naturaleza, muy abundante en nuestro organismo, y es un aminoácido que es muy elemental porque en su estructura química, recordemos que en los aminoácidos tenemos un carbón que tiene 4 enlaces. En uno tiene el grupo amino y en el otro lado tiene el grupo carboxilo. Tenemos un hidrógeno y el radical es el que entonces le va a dar las características físico-químicas a el aminoácido. En el caso de la glicina, el radical es un hidrógeno. Entonces esto hace que la glicina sea un compuesto muy versátil, tanto como vamos a ver ahora, que puede tener, funciona a nivel del sistema nervioso central como excitador, pero también como inhibidor. Ahorita lo vamos a ver. La glicina no es un aminoácido esencial. Fíjense en esta diapositiva que nosotros podemos tener glicina de muchas fuentes. Podemos tener, por ejemplo, de la serina, podemos tener de otros aminoácidos, como aquí no aparece, pero les cuento, como el triptofano, ¿cierto? Se pueden tener de otros como oxalacetatos, se pueden tener la glicina. Entonces, la glicina, ¿por qué? Porque la naturaleza desarrolló esto para que estuviera bien abundante, porque como ustedes ven acá, hacia aquí está el glioxilato, porque a partir de ellos también se puede obtener glicina. Aquí hay unas reacciones que son, pues tienen enzimas diferentes, pero también a partir del glioxilato se puede tener glicina. Entonces, pero con la glicina vamos a tener el glioxilato, vamos a tener aminoacetato, glutatión, algunos conjugados, purinas,
proteínas, es decir, algunas moléculas que son complejas. Incluso en un momento determinado, la glicina, por esta enzima que es la serina hidroximetil metilasa, entonces puede convertirse en serina, e incluso esta serina puede irse hacia convertirse su estructura carbonada en energía, es decir, en glucógeno o glicógeno. Bien, entonces, pues por estos efectos que tiene la glicina, también la naturaleza desarrolló un sistema muy especial para que no haya excesos de glicina, justamente por esos efectos inhibitorios o esos efectos estimuladores del sistema nervioso. Y ese sistema se llama el sistema de clivaje, corte o excisión de la glicina. Mírelo acá. El sistema de clivaje, corte o excisión de la glicina. Entonces, ese compuesto, vamos a ver qué hay aquí adelante. Ese compuesto que ustedes ven acá es un complejo enzimático que tiene varias proteínas, tiene varias unidades, es un multímero. Así tenemos lo que se llama, por ejemplo, la proteína P, que tiene función de glicindescarboxilasa, la proteína T de aminometiltransferasa, la proteína H, que es el ácido lipoico, pues funciona con el ácido lipoico, y la proteína L, que es una lipoamidasa deshidrogenasa. Muy bien. Entonces, cada una de estas lo que se va a encargar es de sacar parte por parte el grupo amino, el grupo carboxilo, el grupo un hidrógeno, el otro hidrógeno. Hay que mencionar que esta es de las enzimas que requiere coenzimas y cofactores, como por ejemplo requiere del ácido fólico, o sea del tetrahidrofolato, pero también requiere de la tiamina pirofosfato, o sea la vitamina B1, la tiamina. ¿Sí? Bueno, entonces, por eso, y esto es importante saberlo, porque cuando veamos ya la parte de la enfermedad, ¿cierto? Se sabe que hay unos que son lo que se llaman los pacientes con hiperglicinemia no cetotóxico respondedores a la vitamina. ¿Qué quiere decir eso? Son porque generalmente tienen, cuando se les da una alta concentración de la vitamina o del cofactor, de la coenzima o el cofactor, y hago un paréntesis, recuerden que las vitaminas son aminas vitales para la vida, son los precursores de lo que van a ser coenzimas y cofactores. Por ejemplo, nosotros nos comemos tiamina y se convierte en tiamina pirofosfato. Nos comemos los poliglutamatos, o sea la vitamina B9 en forma de poliglutamatos, y se convierten en todos sus derivados como el tetrahidrofolato o 5,10 el 5-metil tetrahidrofolato, el N5N10 metil tetrahidrofolato, el forminilo, bueno, todos sus derivados. Bien, entonces como lo vemos aquí, aquí vemos pues eso no se tienen que aprender esta vía, no se tienen que aprender de eso. Bueno, también recordemos que aquí está una deshidrogenasa, entonces va a utilizar NADH, ¿cierto? Recuerden que el NADH procede de la vitamina B3, la niacina. Bueno, aquí vemos entonces el tetrahidrofolato, el N5N10 metil tetrahidrofolato, ¿cierto? Y la tiamina, que no la veo por aquí, no la muestran por aquí, pero la tiamina también funciona, o no sé si yo no la estoy viendo. Bueno, en todo caso, esto es muy importante, ¿cierto? Para el manejo y tratamiento de los pacientes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguna de estas subunidades está dañada,
afectada porque hay una variante genética o una mutación o variante genética que afecta algunas de estas subunidades, entonces ocurre una enfermedad que se llama hiperglicinemia no cetósica. Por su sigla en inglés NKH, Non-Ketotic Hyperglycinemia. ¿Qué significa eso? Es un aumento de glicina en sangre. Ojo, es muy importante el apellido, no cetósica. ¿Por qué es tan importante? Porque resulta que hay otras enfermedades como acidurias orgánicas, hay otras enfermedades que producen hiperglicinemia. Pero ¿cuál es la diferencia? Que tienen la hiperglicinemia, pero además presentan cetosis. Bueno, entonces, esta enfermedad es una enfermedad, a ver, aquí primero les voy a mostrar lo que sería como en algunos textos, como en este de Naihan, ¿cierto? Que nos hablan, ellos tienen una metodología para demostrar y que me parece, la traigo, mire que no la he traído en todas las ayudas, en todas las enfermedades, pero las traigo porque ahorita es una tendencia a eso. ¿Por qué? Recuerden que hay que hacer una diferencia entre el genotipo y el fenotipo. Por favor, la chica que está aquí en clase, para que le recuerde a los compañeritos que estamos dando la clase, no sé si estarán ahí, pero para recordarles. Bueno, entonces, el fenotipo son las... Qué pena. Sí. Hola. Qué pena, profe. Disculpe, ¿qué fue lo último que dijo? ¿Para recordar qué? Pues sí, ya lo voy a repetir. Para recordar la diferencia entre genotipo y fenotipo. Porque ahora ustedes van a utilizar mucho esa terminología, ustedes los nuevos médicos. Entonces, el genotipo es el rasgo genético que está en el material genético. Es decir, en el DNA. Es decir, la mutación que está provocando la condición. El fenotipo son los rasgos que produce la enfermedad. O sea, por ejemplo, la hiperglicinemia no cetósica es la enfermedad que produce y las manifestaciones clínicas son el fenotipo. ¿Qué es un fenotipo? Son la expresión de ese genotipo. En el caso de las patologías, es la enfermedad, las manifestaciones clínicas. Entonces, hoy en día se está utilizando mucho esta frase, expresión fenotípica principal. ¿Por qué? Porque como hemos visto, en la mayoría de estas enfermedades hay varias formas, tipos, presentaciones, ¿cierto? Pero hay como un grupo de manifestaciones, ¿cierto? Que le pueden indicar a uno que esta enfermedad está presente. Esta enfermedad es de los errores innatos del metabolismo que se empiezan a expresar, ¿cierto? Desde la etapa intrauterina. Ya les voy a hablar un poquito de eso. Entonces, ¿qué es lo que dependiendo de los tipos o formas, ¿cierto? Va a ser la intensidad. Recuerde que cuando vimos las generalidades, entonces generalmente los rasgos más agresivos, los rasgos más graves ocurren en los primeros días, meses o en la primera infancia. Los fenotipos o las presentaciones que son atenuadas o menos severas, ¿cierto? Se presentan en la juventud, incluso en la adultez. En la hiperglicinemia no cetósica, desafortunadamente, la presentación más severa y la grave es la presentación neonatal y desafortunadamente es la clásica, es decir, es la más abundante. Esa neonatal generalmente es letal. Generalmente los niños se mueren. De hecho, en algunos países del mundo tienen protocolos para este tipo de enfermedad. ¿Por qué? Porque entre ellos está el Reino Unido, está Australia, ¿cierto? Otros países de la Comunidad Europea,
Dentro de ¿cuál es el protocolo? El protocolo es que ellos tienen tamizaje neonatal. Dentro del tamizaje neonatal está la hiperglicinemia no cetósica. Entonces, cuando la mamá lleva el embarazo a término, nace el niño, pero no le hacen nada. O sea, no lo intervienen. Y el niño se muere, ¿cierto? Ya les voy a decir cuál es la problemática de eso. Ojo pues que lo voy a preguntar mucho en el examen de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque la hiperglicinemia no cetósica es la enfermedad más frecuente en nuestros servicios de pediatría y neonatología en Colombia. Desafortunadamente no hay estadística, los niños se mueren, muchos de ellos pasan desapercibidos, ¿cierto? Pero realmente, eso es cierto porque yo en las investigaciones que he hecho, y sobre todo los que van a trabajar aquí en Antioquia, porque aquí tenemos, por ejemplo, en el municipio del Carmen de Iboral, del Santuario y de Marinilla tenemos mucha hiperglicinemia no cetósica y muchos de ellos han muerto, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante tener en cuenta esta enfermedad. Bueno, entonces resulta que, como ya vamos a ver más adelantico, y ahí les voy a explicar lo de los protocolos en estos países. En Colombia, si bien no tenemos protocolos para esta enfermedad, los protocolos son, o sea, cada institución hospital hace su protocolo. En los hospitales, cuando los niños aparecen, pues tienen todas las manifestaciones clínicas e incluso tienen una sospecha de hiperglicinemia no cetósica, se trata. Y que es un debate cuando he estado yo en los workshops o en las charlas de hiperglicinemia no cetósica, porque hay unos que dicen, no, hay que dejar que se muera, ¿cierto? Pero lo voy a decir 2 veces en el transcurso de la clase porque es muy importante. ¿Por qué es tan importante diferenciarlo y caracterizarlo? Porque resulta que este fenotipo principal y esas manifestaciones son exactamente igual en la severa, la neonatal y en la atenuada. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted no trata a los niños, ¿cierto? Y como no sabemos inmediatamente, lo único que se sabe es que tiene aumento de glicina en sangre, ¿cierto? Pero no sabemos qué tipo se tiene y ese tipo se hace por bioquímica o por molecular. Entonces, como no se sabe, ¿cierto?, cuál es, pues entonces dejan a que el niño fallezca. En Colombia no. En Colombia simplemente lo tratan y independiente de que sea neonatal o no. Bueno, entonces, como les repito, estos niños generalmente se mueren. Pero si no se mueren, tienen un daño mental, un retraso mental severo. La afección a nivel del cerebro y el sistema nervioso central es severo. Fíjese que usted dice desarrollo mental deficiente o ausente, ¿cierto? Recuerde que eso va a depender del tipo de hiperglicinemia no cetósica que tenga. Ahora, estos niños son niños que son aletargados, son niños que son hipotónicos, con hipotonía progresiva a espasticidad, tienen convulsiones mioclónicas o convulsiones severas, no succionan, no se alimentan y cuando se alimentan tienen diarrea, vómito y llegan a un estado comatoso y pues generalmente se mueren. Y cuando no se mueren ya sabemos que tienen un problema mental severo. El electroencefalograma generalmente es anormal. Aquí vemos, por ejemplo, ¿cierto? Miren la espasticidad de este niño, ¿cierto? Estos niños, entonces, dependiendo del país, ¿cierto?
En nuestro país está a la disposición la determinación de la glicina. Lo se llama hiperglicinemia, o sea, aumento de glicina en sangre. Pero ojo, los niños a veces, los recién nacidos a veces pueden tener aumento de glicina. Por eso, para el diagnóstico hay que hacer la determinación en sangre y en el líquido cefalorraquídeo. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, pues más adelante. Acuérdense que estamos viendo el fenotipo, las cosas generales. También presentan hiperglicinuria. ¿Qué significa eso? Aumento de glicina en orina. Ay, ¿cómo se detecta eso? Eso se detecta mirando determinación de aminoácidos y de ácidos orgánicos en sangre y en orina. Ahora, aquí tenemos a disposición entonces esa glicina, hay que medirla y hay que hacer una relación entre líquido cefalorraquídeo y plasma. Ellos por separado no sirven, ya vamos a ver eso en detalle. ¿Qué es lo que causa esto? Entonces, el daño en el sistema de corte, clivaje o excisión de la glicina. Miren, esta enfermedad fue descrita en la década de los 60, ¿cierto? Y le colocaron ese nombre. Este señor describió el cuadro clínico y además encontró que había un aumento de glicina, pero que no había cetosis. ¿Cómo es la epidemiología a nivel mundial? Vea, en la mayoría, incluso eso ya está cambiando mucho, porque antes se decía, incluso todavía está en la Organización Mundial de la Salud, dice, la epidemiología de esta enfermedad es tal. No, eso ya está cambiando. ¿Por qué está cambiando? Porque la mayoría de países no se conoce la prevalencia ni la incidencia, ¿cierto? Mucho menos a nivel mundial. Lo que se puede decir es de los países, ¿cierto?, que tienen caracterizado, que tienen detectado esta enfermedad. En Colombia no se sabe, no hay datos. La prevalencia no se sabe. Los datos que se tienen son los que tienen algunos datos que tiene el Ministerio de Salud, pero recuerden que estas enfermedades apenas desde el 2016 se están reportando al CIVIGILA. Hay unos avances, pero todavía no podemos hablar de esa prevalencia. Recuerden que en el proyecto que yo estoy haciendo se está viendo que hay un subdiagnóstico importante. Ahora, hay unos países que como esta enfermedad es tan frecuente, ¿cierto? Entonces ahí sí está la prevalencia. Por ejemplo, en Finlandia se sabe que es uno de cada 5.000 nacidos. En Canadá es uno en 63.000, ¿cierto? Y así algunos países tienen. Eso no lo tiene que aprender. Lo que usted tiene que tener claro es que la prevalencia, tanto a nivel global como en Colombia, no se conoce. Ahora, ¿qué es lo que causa esta enfermedad? Ya sabemos que son variantes genéticas o mutaciones. Chicos, recuerden que estamos migrando, ya no se va a decir, en unos 20 años no vamos a decir mutaciones cambio, sino variantes genéticas. Básicamente, lo que se conoce hasta el momento, entonces, son mutaciones que están en el gen GLDC, ¿cierto? Y en el gen AMT. Entonces, estos genes, ¿cierto?, son los que van a codificar las proteínas P y las proteínas T. El GLDC está en el cromosoma 9 y el AMT en el 321. Eso tampoco lo tiene que aprender. Usted sí tiene que saber que hay diferentes mutaciones, ¿cierto?, en diferentes genes. Pues no tiene que aprenderse que en el 9, que en el 3, no. Eso se lo trae la información. Lo que usted, ahorita le voy a decir que es lo que usted sí tiene que saber. Bueno, hay otro tipo, otro gen que es el gen GSC, ¿cierto?, donde hasta el momento no se han encontrado las mutaciones, pero seguramente que hay. Bueno, entonces,
Esa hiperglicinemia no cetóxica. Pero un momento, aquí me falta una cosa muy importante. Lo que sí se sabe por bioquímica, ¿cierto? Es que existen afecciones en algunas de las subunidades de este multímero. Multímero es varias unidades, ¿cierto? Ya vimos que tienen varias unidades. Bueno, entonces, resulta que la glicina, que es tan abundante, entonces tiene, como les dije, un efecto excitatorio y tiene un efecto inhibidor, la glicina. Por eso el aumento o el exceso de glicina tiene afecciones en el sistema nervioso central. Es decir, la glicina, a pesar de que es un aminoácido, funciona como un neurotransmisor. Entonces, cuando se dan respuestas excitatorias, ¿por qué se da esa respuesta? Porque aquí vemos que está en el receptor NMD, ¿cierto? Que se llama así porque es N-metil de aspartato, ¿cierto? Este receptor, que ustedes lo van a ver muchos, los que ya vieron neurología, eso es un receptor muy importante porque no solamente, incluso para preparar esta clase, leí, no solamente depende de la glicina, depende del zinc, depende del glutamato, depende de muchos otros compuestos, ¿cierto? Y ese receptor, ese complejo, ¿cierto? Lo que va a permitir es el flujo de cationes, ¿cierto? De potasio, de sodio, de calcio, ¿cierto? Entonces, para que él funcione, tiene que haber un acople de todos estos compuestos en el receptor. Bien, entonces ahí se da una fase excitatoria, pero también tiene una actividad inhibitoria. Entonces, cuando esa actividad inhibitoria está dada por un receptor, un canal receptor de glicina, ¿cierto? Que lo que va a permitir es que el canal se abra o se cierre, ¿cierto? Entonces, cuando hay un exceso, ¿cierto? Al mismo tiempo hace dos tipos de actividades, pero la inhibitoria es la más complicada porque va a inhibir el tallo cerebral. Acuérdense que en el tallo cerebral es donde están los centros de reguladores de la actividad cardíaca y respiratoria. Por eso, entonces, ellos hacen un paro cardiorrespiratorio. Ahora, hay otra cosa que es muy importante en la enfermedad, y es que en ese metabolismo, dependiendo el tipo, ellos aumentan el amonio, ¿cierto? Entonces recuerden que la hiperamonemia también van a tener problemas con las afecciones que hace el ion amonio, NH4+, y el amoníaco, NH3, que son neurotóxicos. Ahorita hablamos un poquito más en el tratamiento. Bien, entonces esto nos lleva a que dependiendo como ya vimos la variante genética, la enfermedad tiene, en el caso de la hiperglicinemia no cetóxica, no se habla de tipos, se habla de formas. Entonces está la forma severa o clásica, también se conoce como forma neonatal. Tenemos la atenuada, que esta es la que yo le decía, que en el momento en que nace se parece mucho a la neonatal en el momento crítico, las manifestaciones clínicas, pero si se trata y se maneja, tenemos estos niños como los vemos acá, ¿cierto?
Ay, se me olvidó decir una cosa muy importante entre las del fenotipo. Estaba ahí, pero no les dije qué es el hipo. Pero ahorita sí se me olvida, me dicen que tengo que decirlo porque eso es muy importante. Bueno, véalo acá. Entonces, en esa hiperglicinemia no cetóxica, aquí yo les traigo esto. Esto de acá y de acá no son pacientes con hiperglicinemia no cetóxica. Pero sí es para que ustedes aprendan a detectar el nistagmo. Entonces, ya vimos que los niños, ojo pues, la forma clásica y la forma atenuada presentan las mismas manifestaciones. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en la neonatal, por más que usted lo maneje, eso generalmente es letal y los niños se mueren. En cambio, en la atenuada, si usted lo maneja, le controla, hace restricción de la glicina, de las proteínas que tienen glicina y les da unos medicamentos, entonces el niño puede incluso a llegar a ser normal. Por eso es muy importante el tamizaje neonatal, porque si ya y fuera de eso, las manifestaciones que puede referir la madre, ya voy a hablar de eso. Entonces los niños nacen letárgicos, hipotónicos y pues disminución, tono muscular. Entonces tienen una maniobra de muñeco de trapo positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted lo coge en la cintura, los piecitos y las manos se van atrás. ¿Se acuerda la que vimos ahora que le ponen, miren cómo le pasan los piecitos? ¿Cierto? Eso es por una hipotonía severa o profunda. Los niños pueden nacer incluso con nistagmo. ¿Qué es el nistagmo? El nistagmo es una manifestación, es un problema neuronal, pero es un movimiento involuntario de los ojos que se pueden dar, como lo muestro aquí, ¿cierto? Se pueden dar los dos ojos a la derecha, los dos ojos a la izquierda, los dos ojos hacia el centro, uno hacia un lado y el otro hacia el otro, ¿cierto? Hay diferentes formas. Entonces usted me debía preguntar, o sea que si yo veo un paciente con nistagmo es que tiene hiperglicemia no cetóxica. No. Ahora, mire que estos aquí están adultos, ¿cierto? Pero no, yo los pongo es para que aprendan, y estos son videitos. Lo que pasa es que no lo puedo prender ya, porque si lo prendo, ustedes les queda de tarea eso. Entonces, al subirlo a YouTube, la clase de hoy me paran me cancelan bloquean el video, ¿cierto? Por copyright. Bueno, entonces ese nistagmo, ese nistagmo, lo que pasa es que los niños nacen con ello, entonces, algunos, no todos. Pero entonces, ¿qué sucede? Que es muy difícil, porque cuando este video acá es para las convulsiones mioclónicas, ¿cierto? Esas convulsiones mioclónicas son movimientos involuntarios que se pueden dar en una manito, en un brazo, en un pie, en una pierna, en los dos, ¿cierto? Son localizados. Estos niños, como están aletargados, entonces es muy difícil mirarles el nistagmo, ¿cierto? Aquí está esto que es muy importante, el hipo, pero son episodios de hipo. O sea que son hipos que son durante horas. A todos nos da hipo, ¿cierto? Pero estos niños son horas, son episodios de más de 3, 8, incluso días con hipo. Ese hipo incluso refieren las madres que cuando están, incluso qué pecado, el ginecólogo no les cree porque dice la madre, ay doctor, es que mi hijo tiene hipo. Y pues ahí los ginecólogos se burlan de las mamás, no, ¿cuál hipo? No, eso no le da. Pues sí señor, sí, a los bebés sí les da hipo. Así que los que se vayan a dedicar aquí con en ginecología, si una madre le refiere eso, hay que buscar. Porque esta es de las que usted puede hacer un líquido amniótico, una biopsia, vellosidad coriónica y se puede diagnosticar. ¿Para qué es eso importante? Para prevenir en el momento en que nazca. Bueno, estos niños, además de que se niegan
a comer no succionan, ¿cierto? Acuérdense que el succionar es un reflejo. Y los que logran succionar, entonces no, pues les da diarrea y un vómito impresionante. Esta es de las enfermedades que empiezan a hacer el daño cerebral incluso intrauterino. Por eso es que los niños inmediatamente nacen, incluso nacen ya con pueden nacer con el nistagmo. Bueno, se me olvidó hablar que también pueden nacer con oftalmoplegia. La oftalmoplegia es los viscos, ¿cierto? Cuando está uno visco. Fíjense que existen incluso, nosotros como les digo todavía no tenemos, pero existen protocolos para esta enfermedad, ¿cierto? Aquí vemos este protocolo, como les digo, este es pues de un artículo, ¿cierto? Pero entonces aquí, fíjense que lo que se hace es, ellos generalmente en estos países tienen el tamizaje neonatal, ¿cierto? Entonces, sea porque da positivo en el neonatal o sea porque tiene historia familiar, ¿cierto? Miden la hiperglicinemia. Pero ellos rápidamente y por su tecnología en los países desarrollados pueden medir la presencia de aminoácidos que pueden ser en plasma, en suero o en orina, ¿cierto? Y también los ácidos orgánicos, porque acuérdense que si la hiperglicinemia es con cetosis, puede ser que sea por los ácidos orgánicos. Esto se puede hacer por espectrofotometría de masas, esta es una cromatografía en capa fina, o incluso y aquí aprovecho para decir, mire que todavía en estos países desarrollados, todavía aquí pues aquí en Colombia se promueve mucho que ya la cromatografía de capa fina no, eso sigue siendo vigente. Nosotros antes la hacíamos en la Facultad de Medicina, en el laboratorio de metabolopatías. Desafortunadamente todo eso desapareció por las nuevas tendencias pues políticas y económicas. Dentro del capitalismo esto no son pruebas rentables, entonces eliminaron ese laboratorio. Bien, o también se puede hacer por espectrofotometría de masas o cromatografía de gases, ¿cierto? Entonces, dependiendo si tenemos la presencia de hiperglicinemia, ¿cierto? Mire qué tan importante es, y esto es muy muy importante porque cuando da negativo aquí en los ácidos orgánicos, ¿cierto? O cuando hay una hiperglicinemia secundaria a una acidura orgánica, es decir, porque tiene cetosis, pero además hay la presencia de esos ácidos orgánicos. Pero entonces aquí se hace ya luego la glicina en líquido cefalorraquídeo plasma. Ojo, aquí puntualizo. Este protocolo que ustedes están viendo acá es un protocolo que se hace en los países desarrollados, porque ellos rápidamente tienen o cromatografía de capa fina, o HPLC, o espectrofotometría de masa. Nosotros aquí ni tenemos espectrofotómetro de masa en Colombia. Entonces, en estos países en los que no tenemos, se puede hacer la determinación de glicina, ¿cierto? Hay varias técnicas, está desde la del HPLC o otro tipo de técnicas que permiten determinar. Ojo con lo siguiente, ya les voy a mostrar porque hay varios criterios dependiendo del país. En Colombia se sigue cuando la relación entre líquidos, ojo que pregunto eso en el examen, entre líquido cefalorraquídeo y plasma da mayor de 0.0 menor, perdón, de 0.08, entonces lo consideramos positivos para la hiperglicinemia no cetósica, ¿cierto? Bien, miremos esto acá.
¿Por qué les traigo? Porque en algunos países incluso se determina así, ¿cierto? Por ejemplo, cuando la relación es 0.09 a 0.097, entonces es la forma típica, y la 0.098 a 0.09 la forma típica. Entonces, eso es un borderline muy cada país. En Colombia es 0.08, ¿cierto? Y se mide, aquí lo miden. Medición de líquido cefalorraquídeo y sangre. Ahora, ahí lo que necesitamos saber es si hay hiperglicinemia no cetósica y por qué es importante ese diagnóstico. Porque eso va a servir para empezar a hacer las conductas de mi paciente. Es decir, la restricción alimentaria, la leche materna, etc. Ahora, ¿cómo se confirma ese examen? Se confirma por la cuantificación de la actividad enzimática. Nosotros aquí en Colombia es muy difícil hacerlo, por ejemplo, de biopsias hepáticas, es muy difícil. Entonces, en nuestros países se hace sobre todo es por molecular. Fíjense, aquí está incluso cómo se puede hacer el diagnóstico prenatal a través del análisis de vellosidad coriónica, o líquido amniótico. ¿Cuáles entonces son esos diagnósticos diferenciales? O sea, que también dan hiperglicinemia: la acidemia propiónica, la metilmalónica, la isovalérica, la deficiencia de la beta ketotiolasa, ¿cierto? En estas, pero es muy fácil diferenciarlo en realidad. ¿Por qué? Porque dan hiperglicinemia, pero en estas enfermedades se presenta cetosis. ¿Hay tratamiento para esta enfermedad? Tratamiento específico no hay, ¿cierto? El tratamiento es paliativo, es de acuerdo a las manifestaciones clínicas que se vayan dando y de acuerdo a los hallazgos que se hacen por imaginología en la resonancia magnética nuclear cerebral, en el electroencefalograma, ¿cierto? Y las evaluaciones del desarrollo neurológico. Entonces, sin embargo, a pesar de eso, entonces se da el benzoato de sodio para aquellos que tienen un poquito aumentado el amonio, pero además no se tienen que aprender ni las dosis, nada de eso. No se lo tienen que aprender. Pero sí tienen que saber que el benzoato de sodio, cuando se metaboliza, utiliza una glicina. Entonces es una manera también de disminuirlo. También el otro tratamiento que funciona, aunque hay algunos artículos que dicen que no se ha demostrado muy bien los beneficios del dextrometorfano. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer eso? Que va a bloquear el sitio porque acuérdese que esta glicina tiene una acción excitatoria, ¿cierto? Entonces lo que se hace es que se trabaja, este medicamento lo que va a hacer es que va a bloquear el receptor del glutamato de N-metil de aspartato. Recuerden que él tiene varios lugares, entonces si no están todos esos compuestos, ¿cierto? Se inhibe esa parte excitatoria y como resultado pues va a tener menos convulsiones y puede incluso llegar a un estado de alerta. Aquí vemos por qué es que se da el benzoato de sodio. Fíjense ustedes qué es lo que hace acá. Por un lado, el benzoato de sodio lo que hace es que el benzoato se pega a la glicina y entonces sale y lo eliminan por orina como ácido hipurato o hipurato. Listo. También sabemos que se utiliza, por ejemplo, la glutamina, ¿cierto? Porque lo que hacemos es que el fenilacetoacetato, porque eso lo vamos a ver más adelante. Les voy a decir lo siguiente. Resulta que nosotros tenemos, creo que ya se lo había mencionado en el tratamiento, nosotros
tenemos un transportador en la barrera hematoencefálica, en el cerebro, que se llama el transportador LTA1. Ese transportador de L-aminoácidos, ¿cierto? De aminoácidos, entonces por ahí pasan todos, pasan la fenilalanina, la tiroxina, el triptofano. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se aumenta uno de ellos, ¿cierto? Entonces entra más glicina que los otros, entonces se aumentan los otros aminoácidos. Acuérdense que hay aminoácidos, ¿cierto? Como la fenilalanina, que pueden ser muy neurotóxicos. Como ellos entonces sufren convulsiones, pueden tener epilepsia, bueno, una serie de manifestaciones relacionadas con el sistema nervioso, que generalmente se trata con benzodiazepinas, y muy importante entonces los que son respondedores a la vitamina B1 y a la vitamina B6. Entonces se les dan en altas concentraciones. Ahora, ¿qué pasa en Colombia? En Colombia, que esto es pues dicho verbalmente por el doctor Blair Ortiz, neuropediatra del Hospital Infantil ahí en el San Vicente, es que como aquí no tenemos para saber el genotipo, si es respondedor o no respondedor a vitamina B1, pues simplemente se le dan a los pequeños y si funciona pues se les deja instaurado. ¿Cuál es el pronóstico de vida? Muy variable. Primero que todo depende de la forma, o sea, si es la forma neonatal, la forma pues típica o la típica, que es la también llamada atenuada, o también cuando el diagnóstico no se hace un diagnóstico, manejo y tratamiento adecuado. Se me olvidó mencionar aquí una cosa muy importante en el tratamiento. Además de estos medicamentos que nos liberan de la glicina, está lo que vimos en el tratamiento, que es lo que todavía le dicen las leches o las fórmulas, que son compuestos que traen todos los aminoácidos, pero viene disminuida en la glicina. ¿Por qué esto es tan importante? Porque en los aminoácidos generalmente se disminuye la proteína. Por ejemplo, la leche materna, o se disminuye, eso ya es un trabajo del nutricionista, o se hace o totalmente, ¿cierto? O se hace la leche se hace en diluciones. ¿Por qué? Porque recuerden que los niños están en crecimiento y desarrollo. Entonces, si no se le dan los aminoácidos, pues eso puede llevar a un retardo mental severo. Bueno, la idea es entonces que estos niños queden así. Estos son niños que fueron diagnosticados adecuadamente, pueden tener a veces problemitas oculares o como este que quedó con algunas afecciones, pero son niños que son sonrientes, vivos y que pueden llegar incluso a ser normales. Muy bien, hemos terminado este espacio. Vamos, si quieren hacemos un descansito de 10 minuticos, 5 o 10 minuticos, y continuamos con la otra. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Listo, Sí, profe. perfecto. Entonces son las y 37. ¿Cómo decir? Faltando 10 minuticos para las 8, volvemos a empezar, ¿vale? Listo, profe. Listo, profe. Bueno, gracias.